Hola amigas, amigos de la provincia de La Suaya a través de la señal de Telecuenca. Qué placer que nos acompañen en este diálogo con el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, que ya está con nosotros. Aquí iniciamos, sean bienvenidos. Le quiero agradecer muchísimo por regalarnos estos minutos. Estaba revisando aquí algunas cifras que dan cuenta de la situación actual del Ecuador en cuanto al índice de pobreza y otros asuntos que me gustaría conocer de primera mano, ya que usted es el secretario nacional de Planificación y Desarrollo. ¿Qué ha hecho el Ecuador para que se encuentren con titulares como este? El Ecuador lidera la baja de la pobreza en la región. Muy buenas. Gracias, Ámbar. Un saludo, siempre un gusto con usted y con quienes nos ven. El Ecuador ha hecho las cosas bien, es lo primero que le diría, ¿no? Nosotros hemos tomado decisiones de política pública acertadas, hemos gobernado para el pueblo, ¿no es cierto?, en favor del pueblo y respondiendo a sus necesidades. Y digo esto porque uno podría esperar que la primera respuesta sea que hemos tenido mejor crecimiento económico, que hemos tenido buena inversión pública, que hemos hecho carreteras, que hemos hecho centros de salud. Mucho dinero, que es lo que se dice por el precio del petróleo, es también lo que señala la oposición. También, pero digamos, el tema de tener dinero significa también saber utilizarlo. En la época del neoliberalismo, un gobierno que hubiera tenido dinero, ¿no es cierto?, lo hubiera depositado en los bancos de los países de primer mundo, seguramente Estados Unidos, ganando el 0,2%. Nosotros preferimos que los recursos que tiene el Ecuador sean utilizados para responder a las necesidades del Ecuador. Entonces hemos hecho esto que decía yo, Ámbar, ¿no? Escuelas, hospitales, centros infantiles, carreteras, estamos cambiando la matriz energética, 5.500 millones de dólares en esa inversión, pero lo fundamental es que entendimos que el desarrollo es un proceso político, que había que disputar las relaciones de poder y trabajar para que la sociedad sea más igualitaria y más democrática. Había que tomar una decisión política de cambiar las cosas. Totalmente, ¿no? Y esa decisión la tomó la sociedad ecuatoriana, esa decisión no la tomó el presidente Correa. Los primeros que tomaron esa decisión son los ciudadanos. Cuando votaron por este proyecto político, ellos tomaron esta decisión. Cuando votaron por la Asamblea Nacional Constituyente, ellos votaron por esta decisión. Cuando aprobaron la Constitución de Montecristi, fueron los ciudadanos los que tomaron esta decisión. Así que, Ámbar, nosotros lo único que hemos hecho es responder a las demandas, digamos, de nuestro pueblo y en ese sentido enfrentar problemas que eran estructurales en el Ecuador. Fíjese cuándo el presidente suele poner este ejemplo, ¿no? ¿Desde cuándo no se hacía una nueva escuela en Guayaquil? ¿Desde cuándo no se hacía un nuevo colegio en Guayaquil? Claro. Lo complicada que era la situación vial en el Ecuador. Nosotros destinábamos mucho más recursos al pago de la deuda externa que al pago de la deuda social. Claro. ¿No? Y esto sí me lleva a analizar algunas cifras, señor secretario. Por ejemplo, el Ecuador está dentro de los primeros lugares, si no es el primer lugar, el primer país de la región en la más alta inversión pública, el 11% del Producto Interno Bruto. ¿Esto a qué se destina? Es del 15%, Ámbar, con el que cerramos el año 2014. Esta es una inversión, primero entonces repito el dato, 15% del Producto Interno Bruto lo destinamos a inversión, lo más alto en América Latina. ¿A qué lo destinamos? Por ejemplo, 5.500 de esos millones invierten en nuevas hidroeléctricas en el país. En estos años hemos hecho una inversión cercana a los 7.000 millones de dólares para que tengamos más del 90% del sistema vial en buenas condiciones. Estamos interviniendo y vamos a terminar al final del 2017 con más de 200 escuelas del milenio. Hemos hecho hospitales en lugares que nunca se imaginaron tener ni siquiera un centro de salud. Y es ahí, estamos teniendo en este momento 10.000 becarios en las mejores universidades del mundo, ¿no? Un programa de becas como nunca antes ha habido en la historia nacional. Es en eso lo que estamos utilizando los recursos. Todos estos elementos son los que participan o hacen posible que se disminuya la pobreza y la pobreza extrema en el Ecuador. Sí, Ámbar, técnicamente la pobreza se la conoce como un fenómeno multidimensional. ¿Qué significa esto? Que se explica desde varios ángulos. Si no tengo salud, si no tengo educación, si no tengo agua potable, si no tengo alcantarillado, si no tengo trabajo, estoy en una situación de pobreza. Por lo tanto, no es que solamente otorgando un bono ya salimos de la condición de pobreza. No es que solamente con lo importante que es generando empleo salimos de esa condición. No solamente dando agua potable o garantizando salud y educación. En realidad es entender las cosas en su conjunto, digamos, armonizar
la intervención pública, trabajar desde distintos frentes y atacar así la pobreza. Estaba revisando también en la información que tengo a manos que también se ha reducido la brecha, digamos, entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Cómo se ha conseguido esto y a cuánto está actualmente esta brecha? Este es un tema muy importante porque hay sociedades que han disminuido pobreza, sí, pero hay sociedades como la ecuatoriana que además de disminuir pobreza ha, digamos, acortado la brecha entre pobres y ricos. Sí, ahí son casos excepcionales y el Ecuador entra dentro de ellos. Cuando iniciamos el gobierno, para que la ciudadanía tenga un entendimiento, el 10% más rico de la sociedad ganaba 42 veces más que el 10% más pobre. En este momento el 10% más rico gana 22 veces más que el 10% más pobre. Suelo decir yo que nosotros no vamos a estar contentos ni satisfechos hasta que tengamos un solo niño, digamos, pobre en alguna ciudad del país. Pero evidentemente esto sí marca que estamos caminando en la dirección correcta. Y ahora que menciona a los niños, señor secretario, hay un tema que se ha planteado durante todos estos años y es la eliminación del trabajo infantil. ¿Hasta cuánto se ha conseguido en este empeño? Hay avances significativos. Todavía tenemos alrededor de 5% de trabajo infantil que se registra en nuestras estadísticas. Pero la gran noticia que el Ecuador dio hace unos 3 o 4 años aproximadamente es haber erradicado el trabajo en condiciones peligrosas y forzosas. Un niño que trabajaba en la recolección de basura, un niño que estaba trabajando en una minera, estaba exponiendo su vida día a día, ¿no? Ese trabajo fue erradicado, tenemos una, digamos, inspección permanente, buscamos que no tengamos esta condición en ninguna ciudad del país, que no tengamos basurales donde hay el trabajo infantil o que no tengamos una ladrillera o una cementera, y esta es una gran noticia que el Ecuador ya le dio hace algunos años atrás. En cuanto a la cobertura de la canasta básica, por ejemplo, con respecto al salario básico, ¿cómo estamos por ahí? Mejor que nunca, porque si puedo encontrar un gráfico, se lo enseño, que me parece que es súper decidor, pero lo importante que tenga pendiente la ciudadanía es que antes, en los gobiernos anteriores, no es el problema de cuánto gano, porque yo puedo ganar 100 y mañana puedo ganar 200. La pregunta es si lo que estoy ganando me alcanza para cubrir la canasta básica. En el mejor de los casos llegamos como a cerca del 60%, me parece que eso fue en el gobierno de Gustavo Noboa. Y en este momento el 100% de lo que ganamos en nuestro salario básico, ¿no es cierto?, cumple la canasta básica. Ojo que estamos hablando del ingreso familiar. Eso significa que el ingreso que yo tengo en mi hogar lo multiplico por unos 6 perceptores y ahí es cuando estoy alcanzando el 100% de la canasta básica. Ahora, y en cuanto a lo que usted maneja, que es la planificación y el desarrollo, se habla mucho de la incorporación de las amas de casa también a la seguridad social. Este elemento de la seguridad social aporta para que se mejore o disminuya aún más la brecha y la desigualdad social en nuestro país. Esta es una decisión histórica, Ámbar, porque hay una cosa que la ciudadanía tal vez no lo tiene muy claro. Salvo el caso mexicano, hasta donde yo conozco, el Ecuador tomó una decisión fundamental y es reconocer en las estadísticas, en lo que se llama las cuentas nacionales, es decir, lo que constituye todo el valor de nuestra economía, cuál es el valor que tiene el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y para que todos, sobre todo los hombres que no suelen reconocer o que a veces no reconocemos el trabajo de nuestras madres, de nuestras compañeras, de esposas o lo que fuera, el 15%, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto corresponde al trabajo doméstico no remunerado. Y cuando salimos a trabajar, cuando salimos a estudiar y tenemos quien nos dé un jugo, ¿no es cierto?, un café y tengamos una ropa lavada y planchada, sí, ahí está el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, esta es una participación más importante que los ingresos petroleros en nuestra economía. Si tenemos esa participación, ¿cómo no reconocer derechos como el tema de la seguridad social? Así que es una excelente noticia que estemos trabajando, que tengamos una reforma en este momento en la legislatura para que se reconozca al trabajo doméstico no remunerado y pueda acercarse a ese ideal de Montecristi, que es que tengamos una seguridad social universal. En estos 8 años se han logrado algunos avances que son los que nos conducen a estas cifras que hemos estado revisando. Pero ¿cuál es la meta ahora para este 2015, para el 2016, para estos últimos años del gobierno del presidente Rafael Correa? La meta es consolidar el modelo social, económico, político que nos hemos planteado y que la sociedad, como yo digo, había votado, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es presentarle a la ciudadanía un plan de gobierno y ella se ha manifestado favorable a ese programa de gobierno.
Y creo que el reto fundamental es consolidarlo. ¿Por dónde pasa esa consolidación? Primero, por la erradicación de la extrema pobreza, ¿no? Estamos en condiciones de plantearnos la erradicación de pobreza, así lo hemos hecho y queremos que nos guíe la buena voluntad, digamos, humana y divina para que podamos cumplir ese propósito. Cambiar la transformación, hacer una transformación del aparato económico y productivo, ¿no? No es justo, nos ve mucha gente en los territorios del país y el mejor ejemplo que les puedo poner es el que pone el presidente. Nosotros producimos choclos para vender choclos e importar humitas, ¿ya? Eso no puede pasar. Nosotros tenemos que a nuestra materia prima darle valor agregado y poder exportarla ya con un valor agregado. Ahí la ciencia y la tecnología, el conocimiento, la innovación, las nuevas universidades, los becarios cumplen un rol fundamental y este entonces es un tercer reto, ¿no es cierto? La consolidación de esa sociedad del conocimiento y la innovación. Sin dejar de reconocer, Ámbar, que hay un tema fundamental. Los únicos que pueden defender esto en el tiempo son los ciudadanos. Por lo tanto, este proyecto no estará completo si no puede construir un poder popular que sostenga no al gobierno, sino que sostenga los logros que este gobierno ha generado para sus ciudadanos. Y que le agradezco muchísimo haya estado con nosotros para comentarlos. A usted, Ámbar, muy amable. Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, haciendo un recorrido por los logros del gobierno nacional en áreas como la reducción de la pobreza, la mejora en temas como educación, salud, que conducen sin duda a cifras interesantes, incluso en el ámbito internacional. También le agradezco a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.